La carrera electoral comenzó, los comicios en las provincias van dejando definiciones que se conjugan en algunos verbos de Antonio Castillo, con quien vamos a hablar, que es dirigente de OLP, respecto a la atomización o a los riesgos que tiene el peronismo si no lee con precisión el nuevo tiempo, si no hay una capacitación, si no hay una mejora en los diagnósticos y en las prácticas. También puede decirse que siempre los oficialismos ganan. Ocurrió en Santa Fe, ocurrió en San Luis, en Jujuy, en Salta, en Chaco. Pero en Chaco, es lo que miraron muchos, aún estando Jorge Capitanich, que es un hombre a quien muchos se referencian con el peronismo y con Cristina, pierde la elección en manos de Sdero, que hace una alianza con La Libertad Avanza, y esta festeja, al igual que festeja en Salta, porque ganó Capital. Lo que nadie está mirando es algo que vamos a charlar con Antonio, que siempre tiene esa capacidad para salir de la coyuntura e ir a las profundidades, lo más interesante, la materia, y es la abstención. Porque este dato, que se puede replicar en varias provincias, con números que van del 20 al 30 o superándolo, hablan de la deslegitimidad y por lo tanto la crisis de representación no se acabó, aún con un outsider como Milei. Esto se sostiene. Y tal vez si crece ese número estaremos ante fenómenos que son increíbles, pero pueden pasar, que una figura gane, pero está deslegitimada porque la mayoría le está diciendo que no, no solamente él, sino a los otros y otras que se proponen como alternativas a transformar el mundo. Presentación y Castillo va a hablar de la abstención. ¿Quién mira eso? ¿La política? ¿Alguien registra lo que está ocurriendo? No sé si miraste los resultados, pero sí esto que daba en la presentación como, no sé, un dato que siempre a mí me interesó y que siempre lo sigo en cada elección, que es el voto en blanco o la abstención. Si sumo blanco más abstención, tal vez estemos por arriba. ¿Qué está diciendo esto? ¿Es la deslegitimación de las propuestas o que la democracia no sirve? Fíjate que es más peligroso lo segundo, porque eso abre la compuerta para que aparezcan algunos demonios que nadie quiere ni siquiera imaginar. Sí, yo creo que en realidad lo que la gente está diciendo es que la clase dirigente o la clase política no se está ocupando de sus problemas. Frente a esto, la reacción natural que genera es una reacción de apatía, de no importarle lo que haga, porque para el de abajo es más o menos lo mismo. O sea, se pueden cambiar caras, pero digamos, su realidad social, económica, va a seguir más o menos en la misma situación si no hay una clase política que tenga la voluntad de cambiar cuestiones de raíz acá en la Argentina. Y esto es lo que no aparece. El peronismo como movimiento nacional histórico, popular, tiene el deber moral, político y ético de construir un modelo alternativo para sacar a la Argentina de esta crisis. Esto no se está viendo, si alguno lo está haciendo del anonimato, porque en la militancia política peronista no se discute lo que hay que hacer en la Argentina para sacar de esta crisis. ¿No se discute? ¿Ni siquiera en una mesa de café se discute? No, en las mesas de café... Puede ser, te digo, pero es como una ironía. Sí, pero sí. me refiero a que si no está discutiéndose eso, es porque es algo a largo plazo e importa la coyuntura. Si importa la coyuntura, se lo decía hace días atrás a alguien que estaba sentado aquí. Es más, la unidad en lo electoral, pero ni cerca de la construcción de un proyecto que unifique. Hay que ser sinceros y claros con quien mira, o con la ciudadanía, o con el pueblo. Yo creo que mucha gente, dirigentes especialmente, han caído en la trampa cultural del sistema. ¿Qué significa esto? Que
el sistema te lleva cada vez a una situación más individualista, no solamente a la clase política, sino a la sociedad en general. Fíjate vos que me llegó una noticia, por ahí vos chequeás si tenés más información, de una señora que falleció de un infarto en el bingo. ¿En Mar del Plata? Eso. Y la gente alrededor seguía jugando a las maquinitas. Pues. Entonces, a este nivel de degradación humana nos ha conducido este proceso en donde un movimiento nacional, popular y revolucionario, como debe de ser el peronismo, no le supo poner freno, por lo menos hasta ahora. Entonces, esto de la trampa cultural es que todos están cayendo dentro de esta situación individual o sectorial y están perdiendo de vista lo estratégico y lo realmente importante. Es un momento de tribus, vamos a usar esa palabra que es de tribus. Yo hace mucho que hablo de franquicia, pero bueno, como se habla de tribus, porque vos hablás de lo seccional, de fragmentos en donde cada uno pelea, y ahí vuelvo yo a lo que te preguntaba. Si hay unidad, tiene que ver de nuevo con la electoral, a ver cómo se reparten las listas. No estamos hablando de lo que mencionaste ante vos. ¿Cuál es la discusión del proyecto alternativo a lo que hay hoy? ¿Acá en Argentina o en el mundo? ¿Cuál es? Exacto. No, evidentemente, si se sigue haciendo, anteponiendo la cuestión electoral por encima de la construcción estratégica, seguimos cometiendo los mismos errores que en el pasado. Y si seguimos aplicando las mismas recetas, no nos asombremos después de los resultados. Porque evidentemente va a ser lo mismo. Yo recuerdo que el peronismo, la última elección legislativa que ganó fue en el año 2005, hace 20 años que no se ganó una elección legislativa, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Y ¿esto qué quiere decir? Que también me parece que fundamentalmente se ha perdido la capacidad de que surjan conductores en la política. Tenemos dirigentes, pero no conductores. El dirigente amontona, el conductor convence, forma y genera un ejército que organiza lo que se construye. Vaya definición, Castillo. Puede ser que sean líderes, pero no conductores. Totalmente, totalmente. A ver, hagamos una encuesta, no una encuesta, perdón, sino un estudio histórico. ¿Quiénes que han sido parte de una gestión de gobierno que fueron echados o se fue de esa gestión de gobierno, siguió siendo leal a quien conducía esa gestión? Esta pregunta es la única que hay que hacerse para saber si a qué le son leales, si es a una idea o es a una persona. Bueno, la pregunta que te hace tiene una respuesta concluyente. Ninguno, ninguna. Dice. Es más, te voy a redoblar la apuesta. Desde las PASO, cuando terminaba una instancia para saber si se ordenaba, y después estaban los resultados, lo que habían estado del otro lado rápidamente cruzaban el río y decía, este es mi barcaza. Acá Moreno te hablo, 2015 con Festa. Muchos se fueron, pero rápida, habían estado con Mariano Bues, se fueron inmediatamente, terminada la primaria, con Festa, que lo llamó y fueron. Y mirá que eran proyectos disímiles. Vamos al 2019. Ahí sí hubo una interna con 6 o 7 listas, ¿te acordás? No todos pasaron para el lado de Mariel, pero Mariel dijo, me quedo con lo propio. Ahí también hay que leer cómo se construye el liderazgo. La conducción, no. Yo asiento así con la cabeza que lo que vos estás diciendo es muy importante. No hay conductores, no. Hay líderes y cada uno ejerce su mando con fuerza, forma parsimoniosa, seduciendo, pero conductores no hay. Sí, cada uno lo ejerce con las herramientas que tiene a su alcance, sí, y que está bien en hacerlo porque para eso maneja esas herramientas, digamos. Más allá de en qué nivel de grado uno puede estar de acuerdo o no, porque siempre también hay detractores de cada uno que conduce un espacio. Entonces, ¿en qué debemos pensar? Primero creo que los dirigentes se tienen que replantear una cuestión. Formarse en lo que es la conducción política. Y la conducción política no es solamente leer el libro de Perón. La conducción política tiene que ver con lo básico, lo que es diferenciar táctica de estrategia, y a eso sumarle el verdadero significado de organización.
O sea, lo esencial en la conducción política es saber de táctica, estrategia y organización. Organización para abajo y objetivos tácticos en el corto y mediano plazo, pero sin perder de vista una práctica coherente con el objetivo a largo plazo, que es el objetivo estratégico para lo cual. Y ese objetivo estratégico es la idea. Por eso podemos tener muchas diferencias en lo táctico, pero el objetivo estratégico, ahí es donde todos los peronistas deben coincidir. Tenemos las divisiones que tenemos porque no se discuten objetivos estratégicos, porque en el objetivo estratégico todos vamos a tener coincidencia, venga de donde venga. En el estratégico, me decís vos. Claro, sí, sí. Exacto. Yo que vengo de Montoneros me junto con alguien que viene del CDO y seguramente vamos a coincidir en los objetivos estratégicos. Pero no se ahonda la discusión en eso y la discusión queda solamente en lo táctico y ahí es donde surgen las diferencias y las peleas internas. Por eso, y esa es la trampa que te pone el sistema para que no lo cuestionen. Bueno, será entonces que no se entiende lo estratégico, Castillo. Porque si vos con otro dices, sí, lo estratégico es aquello, es decir, vamos a recuperar el país, enfrentamos a los grandes monopolios, qué sé yo, sigo, ¿no? Pero además vamos por una construcción nacionalista y todos están de acuerdo. Pero si eso es tan claro, no sé por qué se vuelve tan improcedente lo táctico. Porque no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace 20 años, que bajo la bandera de lo estratégico de acuerdo, lo táctico lo rompió por completo. O por ahí yo estoy leyendo mal. No, es que, a ver, yo no hablo de 20 años, yo hablo desde el año 83 a esta parte. Bueno, está bien, vamos más atrás si querés decir, dale, te lo tomo, pero ¿entendés que hay algo ahí en que no se termina de desatar el nudo? Exacto. Desde el año 83 a esta parte, por eso digo que es un triunfo cultural, porque el enemigo sí tenía este objetivo estratégico de que no hubiera en la Argentina una fuerza social y política representativa para transformar la realidad. Lo intentaron con la dictadura, tuvieron éxitos a medias, o sea, la sociedad argentina se pudo recuperar de ese traspié horrendo, digamos, pero el enemigo histórico del país sigue en sus objetivos con otras herramientas y es el único que avanza. Y nosotros, desde el lugar que nos corresponde, no nos estamos dando cuenta de cómo no se puede combatir un enemigo si no se lo conoce primero, si no se sabe cómo opera, si no se sabe cómo piensa, si no se sabe a dónde están metidos sus intereses más importantes. Porque, a ver, en el arte de la guerra, vos lo primero que hace con el ejército del enemigo es cortarle los suministros. Claro, los víveres. Exacto. Entonces, esas son cuestiones tácticas que hacen a un objetivo estratégico. Bueno, acá hasta nos hemos asociado con el enemigo. Menos mal que lo dijiste vos, si no venía la pregunta. Hasta nos hemos asociado con el enemigo y creemos que estamos en la gran política. Y la política en la Argentina se convirtió en esto, en un cambiar de caras, pero nunca cambiar las realidades. Entonces, esto hace que todo sea lo mismo. Y esto es el insumo que genera la apatía de la gente frente a la clase política y a las elecciones que se puede ver en el nivel de participación. Antonio, tomando esto, ¿no? Que acabas de decir, que se cambian las caretas. ¿Kicillof o el movimiento Derecho al Futuro? ¿Qué te está representando? Porque va corriendo el tiempo. Se hizo lanzamiento en Merlo, se está haciendo lanzamiento en toda la provincia de Buenos Aires para defender la provincia, ganar la provincia, que si llega a ganar, bueno, veremos qué ocurre, dividiendo el peronismo, pero aún ganando, digo, no sé cómo se daría ese fenómeno, porque los números son los números y las matemáticas a veces en política se imponen. Si es un cambio de rostro Kicillof o es algo más. Y a la vuelta, ¿cambia de rostro Cristina y Máximo de esta charla que estoy teniendo con vos para ser protagonistas de aquello que no lo fueron cuando tuvieron el 54% de los votos? En un momento no había oposición en este país, estimado Castillo, no había, 2011. Sin embargo, se asociaron. Sí, es verdad. Bueno, primero y principal, yo creo que
la provincia de Buenos Aires debe ser un bastión que debe seguir en manos del peronismo, Claro. llámese como se llama, o gobierne quien gobierne, Sí. porque eso sí, es importante desde lo táctico. Entonces, si esta peleita entre el cristinismo y la gente de Kicillovismo ahora, sí, sí. bueno, redunda en una derrota electoral, creo que ambos tienden a desaparecer de sus aspiraciones, porque en realidad lo que necesitamos como fuerza política es mantener a la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene mayor cantidad de votantes, en manos del peronismo. Y para mí la situación no debe ser si Axel o Cristina, sino que tiene que ser Axel con Cristina. Axel con Cristina en ese orden, mira lo que te pregunto. O Cristina con Axel. ¿Importa el orden? Porque la discusión era cuando... Fíjate qué interesante la charla que tengo con vos, Antonio, siempre es agradable hacerlo porque vos entregaste un diagnóstico más sentencia que diagnóstico, que acá no hay conductores. Sin embargo, se presenta la disputa de Cristina y Kicillof como quien conduce al 27, no al movimiento. ¿Quién conduce un movimiento incipiente, que sería Movimiento Derecho al Futuro, con candidato Axel Kicillof, que es un sobreviviente de la debacle del peronismo, para recuperar el poder al 27? Eso no es un título periodístico que te estoy dando, es como se configura el Movimiento Derecho al Futuro. Entonces Cristina, después de lo que vivió y todo lo que puede aportar, decir, bueno, yo voy ahí. Parece que no es eso lo que está ocurriendo. Si no, van a discutir las listas para llegar al 27. Mira, cuando llego Axel, Cristina, Cristina o Axel, para mí el orden de los factores No altera el producto. Entonces, la clave es la unidad y el no rompimiento de esta construcción. Entonces, si quien prevalece por sobre el otro, eso creo que tiene que ver más en quién interpreta mejor las necesidades de la gente hoy. Y eso por supuesto que se trasluce en un acto electoral después. Pero si la discusión de estos, creo que los dirigentes más importantes del peronismo, Axel y Cristina, se va a centrar en cómo nos perfilamos para armar la lista en el 27, entonces creo que ese es el error que puede conducir a una derrota electoral, no solamente electoral, sino una derrota política, en el sentido que, ya lo he dicho otras veces, el peronismo va a tender a terminar como el radicalismo. Entonces, en tu análisis, aún en las diferencias que pueden persistir, no hay espacio para una división y correr el riesgo de perder la elección de medio término. Claro que ahí te tengo que hacer una devolución. Desde el año 2005 que ustedes nos ganan una elección de medio término, el campo popular o el peronismo. Después sí las ejecutivas, salvo la excepción de Vidal. Pero de 2005 que no ganan una elección de medio término. Creo que esto debería ser materia de análisis, ¿no? Entre quienes tienen aspiraciones para este 2025, la elección legislativa. Creo que lo primero que tienen que analizar es eso. Y la clase política, todo el mundo habla de enamorar a la gente, de generar un nuevo pensamiento, sentimiento que represente a las mayorías. Bueno, eso se va a generar el día que le empiecen a solucionar los problemas de fondo a la gente, y que no solamente, porque el error del kirchnerismo fue solucionar algunos problemas muy grandes que tenía la sociedad, pero no haber hecho la vuelta de tuerca que necesita un acto de gobierno, que es la capitalización política, a través de la organización. En estas dos cosas falló, y por eso no se capitaliza todo lo bueno que hizo el kirchnerismo hasta el 2015. Le faltó eso. Por eso digo que esta cuestión van a tener que empezar a discutir qué proyecto de país es lo que necesitamos para sacar a Argentina de esta crisis y dejar de discutir tanto si jugamos con tal o cual dirigente y si podemos colar o no un lugar en la lista, un lugar en un ministerio, etcétera, etcétera. Yo siempre lo dije acá, en las cuestiones de fondo siempre hay posibilidades de acordar, porque en las cuestiones de fondo seguramente coincidimos. ¿Sí? Todo lo demás,
que sería lo táctico, después, inclusive hasta la candidatura, sería lo último a discutir. Pero hay que ponerse de acuerdo primero en qué plan necesitamos para reparar el daño que la gestión de Milei ha hecho. Daño no solamente a la gente, sino un daño a la institucionalidad. Hoy la Constitución rige en menos de la mitad y nadie está saliendo. Fíjate vos que los trabajadores los están obligando a aceptar que no se les aumenta el sueldo. Esto, y que no haya una clase política, sea del signo político que sea, que salte en contra de esto y que arme una agenda nacional. Lo que acabas de decir es, a ver, comercio arregla una paritaria del 5%. Y el secretario de Trabajo de Milei dice, hay que revisar esa paritaria. No le está diciendo a comercio, le está diciendo a las cámaras, y las cámaras dicen, y si me lo pide trabajo, en otro momento, esto era una revolución, ¿no? Era una manifestación en las calles porque era imposible, primero, imaginar que un gobierno lo pida y que las cámaras escuchen y que los gremios no protesten. Bueno, hoy está pasando todo lo contrario que en otro momento sucedía, y eso tiene que ver con qué. Si es un gobierno de minoría el de Milei, en las cámaras no tiene mayoría, acuerda con todos. A ver, hay que darle una vuelta de rosca también, no en defensa de este gobierno, por favor, sino para comprender las debilidades que ha desnudado este gobierno que es minoría. Bueno, yo creo que esto no se soluciona con cuestiones de número, de representación política. Esto, en realidad, viste que algunos hablan de hay que crear un frente antifascista. Sí. Yo creo que eso es muy poco para el hoy. Hay que crear un frente anticolonialista, porque es el colonialismo el que tenemos inserto dentro de las estructuras populares, o por lo menos manejándolo con determinados poderes. Entonces, cuando identifiquemos qué es el colonialismo, y te pongo un ejemplo histórico, el juicio a la Junta. ¿Sabe por qué el juicio a la Junta fueron condenados por crímenes de lesa humanidad? Porque se negoció en una mesa esa sentencia. En realidad, todo acreditaba para que sean condenados por genocidio. Algunos vivos, de algunos representantes de derechos humanos, que los conocemos, negociaron que la sentencia no sea genocidio, sino que sea crímenes de lesa humanidad, que es un poco menos que genocidio. O sea, por eso digo que no alcanza a hablar de antifascismo, hay que hablar de colonialismo, porque el colonialismo lo tenemos insertado inclusive en las propias esferas que creemos que juegan para nosotros.